Para profundizar sobre la nueva administración federal, nos acompaña el maestro Dámaso Morales Ramírez. Él es profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, maestro. Muchas gracias por la invitación, Alejandra. Maestro, bueno, pues la pregunta seguramente con la que amanecen hoy muchos medios de comunicación, ¿qué esperaremos para los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, es una pregunta muy interesante porque ahora que López Obrador se metió a la idea de lo que es la Cuarta Transformación, esta Cuarta Transformación al menos tiene algunos pilares. Uno, necesita de serias reformas constitucionales, reformas institucionales y también de usos y costumbres de lo que es todo el aparato gubernamental. Entonces, en ese sentido tiene una tarea enorme. Dos, hizo un compromiso de 100 compromisos, y todos los cuales requieren de grandes inversiones financieras, y sabemos que el presupuesto que estaba armando pues finalmente no estaba bien armado y efectivamente tuvo que tener un retroceso y ahorita ya lo están volviendo a armar. Esto es, en los primeros 100 días, que es una costumbre norteamericana, pero que también ya adoptamos nosotros, López Obrador, y lo tiene muy claro, porque lo dijo, vamos a ir muy rápido y muy deprisa, por dar resultados inmediatos. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, tiene un Congreso favorable, lo cual le permite avanzar en todas estas reformas constitucionales. Ayer mismo, en su toma de posesión, anunció la reforma al 108. No es una reforma, pero anunció la apertura de Los Pinos como un simbolismo también de lo que va a marcar su nuevo gobierno, de que las cuestiones son del pueblo. Y yo veo complicado el asunto de las finanzas, de cómo le van a cuadrar para poder solventar todos los compromisos, los 100 que ha hecho. Incluso tener este superávit del que habla su gobierno. Superávit, sí, tendríamos que ver cómo se maneja el mercado del petróleo. Ahora no va mal el mercado del petróleo, pero es muy y además cambiante. acaba de descubrir uno de los grandes yacimientos, ¿no? Bueno, se amplió, ya lo habían descubierto, pero el anuncio es de que es mucho más grande de lo que se esperaba. Y podríamos esperar que haya mayores ingresos. Por supuesto. Ahora, lo que sí nos queda claro, maestro, y yo lo vi y lo veo en realidad y lo digo hasta con ojo crítico, es que lo que vimos el sábado, definitivamente lo que es cierto es que hay un cambio radical en las formas de hacer gobierno. Eso me parece que no hay lugar a dudas, pero también hay algo que comentaba usted y que lo dice con mucho cuidado y yo lo retomo. Tiene mayoría del Congreso y aquí está obligado a cumplir, a dar resultados, porque entonces no tendrá pretexto. Claro que no tiene pretexto. Tiene mayoría en el Congreso, total, en la Cámara de Diputados, también en la Cámara de Senadores. Tiene mayorías también en los estados, también en las legislaturas estatales. De tal suerte que las reformas constitucionales podríamos pensar que van a pasar relativamente casi rápido. de trámite, ¿no? Casi de trámite. Sin embargo, y hay que recordarlo, sí existe la oposición y se vio precisamente en la reforma del 108, lo del fuero al presidente. Yo pienso que López Obrador tiene ahorita el sartén por la mano. Vimos efectivamente la inauguración de una nueva forma de hacer gobierno, un poco más abierta, un poco más de contacto con, digamos, el pueblo mexicano, pero también pienso que el discurso ya lo tiene que cambiar, ya no puede ser ese discurso de campaña, de promesa, ahora tendríamos que entrar a los comos. Tiene los 100 compromisos, él mismo se echó un paquete enorme, no dudo que después hablen de 100 días, 100 compromisos, y bueno, ¿cómo los va a cumplir? Eso es una cosa que él tiene que empezar a aclarar ya en los cómo. Vemos ahora la noticia del aeropuerto, que posiblemente, no sabemos, pero sí hay compromisos financieros elevadísimos y que evidentemente yo creo que es una de las primeras lecciones de López Obrador de que las promesas tienen que ponerse en el contexto justo para que éstas puedan cumplirse realmente. Ya que tocaba usted los temas económicos, precisamente la UNAM reveló los datos de un estudio, el cual dicen que pronostican que México crecerá el 1.4% durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y justo ha sido uno de los interrogantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el tema económico, las inversiones extranjeras, el tratado con Estados Unidos y Canadá, que aún no está ciertamente concluido. Sí, eso es un problema. La renegociación de lo que antes era el Telecán efectivamente nos dejó un tratado menor y desafortunadamente ulteriormente desalienta ciertas inversiones porque no hay garantías
de que cada 5 años yo hago inversiones de miles de dólares y voy a poder continuar en el negocio. 1. 2, finalmente López Obrador en este crecimiento de 1% no es muy elevado realmente. Nos necesitaríamos estar mínimo en un 3% para poder dar buenos resultados económicos. 3, si él no eleva el IVA, que bueno que no lo va a elevar, pero finalmente la idea de dónde va a obtener los recursos es una gran incógnita. Porque no solamente de dónde va a obtener los recursos, porque hay que decirlo, él ya se comprometió a bajar, por ejemplo, impuestos en la frontera norte, Totalmente. a bajar el IEPS, no va a subsidiar las gasolinas, lo que quiere decir que el precio de la gasolina no va a bajar, y lo decía, me parece también muy franco que lo haya dicho el sábado, es decir, bueno, ténganme paciencia, la gasolina no va a bajar ahorita, Así como es. lo habían prometido en campaña, pero ciertamente este tipo ya de cambios o pequeños cambios en el discurso nos habla justamente de una realidad económica en la que se incrusta esta nueva administración. Y es donde él tiene que tener mucho cuidado porque si bien es cierto es la cuarta transformación y lo vimos en el discurso que va en contra de un modelo neoliberal, una visión totalmente nacionalista, el punto es cómo va a buscar los puntos de equilibrio entre esta cuarta transformación y la confianza que debe de dar a los mercados internacionales. Lo vimos en algunas iniciativas de Morena, en la bancaria, lo vimos en algunas otras expresiones, las Afores, lo vimos en las mineras, y todo esto, los mercados son altamente dinámicos y reaccionan de manera inmediata. Sin embargo, después de la toma de posesión, el peso se estabilizó frente al dólar. Quiere decir que las cosas de alguna también tendría manera, que ver el entorno internacional, el acuerdo claro, China-Estados Unidos, el acuerdo o por lo menos... eso fue fundamental, ¿no? Pero finalmente pudiéramos pensar que López Obrador sí tendría que buscar este equilibrio tanto en sus dichos como en los hechos, porque vale tanto el hecho como un dicho cuando ya es presidente de una nación. Justamente pues de sus mayores dichos ha sido el tema de la corrupción y el tema también de la seguridad, donde tiene pues grandes retos. Sin lugar a dudas, es curioso porque en la toma de posesión no habló tanto del tema de la seguridad. Sin embargo, ya estableció, digamos, el camino legislativo para la Guardia Nacional, ya se reunió con el Gabinete de Seguridad y parece que esto se está replicando incluso a nivel de la propia Ciudad de México, de poner este Gabinete de Seguridad y estarse reuniendo con ellos. Se volvió a reunir con los militares, en su discurso dio un gran espaldarazo a la clase militar, porque finalmente este país no pudiera entenderse sin nuestras Fuerzas Armadas en muchos órdenes de la vida cotidiana. Y que sin duda alguna también es uno de los temas polémicos que han marcado el inicio de esta administración y que sin duda alguna tendrán que discutirse. Incluso ya prometió que va a haber una consulta distinta a las anteriores, precisamente para este tema en particular. Maestro Dámaso Morales, profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender y a platicar, porque hay mucho que hacerlo durante este inicio de administración. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.